Buenos días, muy buenos días a todos, ¿verdad? Estamos comenzando, estamos iniciando la semana. Gracias por conectarse a este devocional, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar, ¿verdad? Este devocional esta enseñanza tiene un título, déjame dártelo, El bautismo de Jesús. Ese es el título de esta enseñanza, el bautismo de Jesús. Y para esto vamos a comenzar, ¿verdad? Con una escritura que está ahí en Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Y dice la escritura así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Jesús es bautizado por Juan, sucede algo, los cielos son abiertos y el mismo Padre, el mismo Dios diciendo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, refiriéndose a Jesús. Hasta aquí, te decía, todo bien. Podríamos pensar, ¿verdad?, que Jesús tenía motivos, ¿verdad?, para festejar su bautizo. Todo bien, pero no, la verdad es que no sucedió así. En Mateo 4:1, vamos a ver lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¡Ja! Tremendo, tremendo. El festejo por el bautizo se convirtió en prueba. Así es como pasó. Se convirtió en un proceso en el desierto. Y dice este versículo: para ser tentado por el diablo. Lo acabamos de leer. Y todo esto aprobado, digámoslo así, y te lo voy a poner entre comillas, aprobado y de la mano, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Lo acabamos de leer. Hasta aquí las cosas no se ven muy bien, ¿verdad? Pero hay un versículo que hemos estado viendo, o que vimos, mejor dicho, en nuestras reuniones generales, ¿verdad? Y lo encontramos en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y dice así la escritura: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podríamos pensar, con lo que leímos allí en Mateo 4:1, que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, llevó a Jesús a un callejón sin salida, ¿verdad? Acababa de ser bautizado, viene el Espíritu Santo, lo toma y lo lleva al desierto,
Y dice que para ser tentado por el diablo. Te decía, pareciera, ¿verdad?, que el Espíritu Santo llevó a Jesús a un callejón sin salida. Pero este versículo de Romanos 8:28 que acabamos de leer, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero sucede algo. Mira, cuando estamos en prueba, ¿verdad? Cuando estamos en desierto, en escasez, en tribulación o en enfermedad, pareciera difícil cómo es que algo así, ¿verdad?, me va a ayudar para bien, así como acabamos de leer. Pareciera todo lo contrario, ¿verdad? En ocasiones hay queja, hay reclamo, hay enojo, ¿verdad? Empezamos a decir, o a creer, o a pensar, el Señor no me escucha, ¿por qué yo? ¿Verdad? ¿Te parece familiar esto que te estoy diciendo? ¿Alguna vez lo has dicho? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que ya Dios no te escucha? Muy bien, el verso de Mateo 4:1 también dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y en efecto, así sucedió. Vamos a verlo en Mateo 4, del 2 al 3, Mateo 4, del 2 al 3. Y dice así la escritura, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres, pon mucha atención, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Siguiente punto. En medio de la prueba, ¿verdad? En medio del desierto, ahí donde estás, o donde estamos, mejor dicho, vulnerables, es un momento bien, bien aprovechado, pero por el enemigo, para traer duda, para traer duda a nuestra vida acerca de nuestra paternidad. ¿Te diste cuenta? Le dice, si eres, queriendo hacer dudar a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, esa, esa es una de las armas del diablo, la duda. Quiere hacernos dudar de que somos hijos. Pero Jesús estaba tan seguro de su paternidad, ¿verdad? Jesús estaba tan seguro de que era hijo, que ni siquiera tomó en cuenta ese cuestionamiento. Si nos damos cuenta, si lo leemos, Jesús ni siquiera toma en cuenta ese cuestionamiento. Más bien se enfoca en la pregunta que le hace acerca de la... Y la respuesta fue conforme a la escritura, es decir, no fue un pensamiento, ¿verdad? No fue conforme a su emoción, no, fue conforme a la escritura. En Mateo 4:4 está la respuesta que Jesús le da y le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que acabamos de ver, vemos a Jesús utilizando correctamente la espada, utilizando correctamente la palabra. Recordemos hasta aquí que Jesús llevaba 40 días ayunando, 40 días sin comer. Estaba siendo tentado, ¿verdad? En Mateo 4:5 vemos una segunda tentación y vemos que el diablo
utiliza nuevamente la duda acerca de la paternidad. Le vuelve a decir, si eres hijo de Dios. Nuevamente utilizando su arma favorita, la duda acerca de la paternidad. Déjame decirte algo, que nada te haga dudar de tu paternidad, que nada te haga dudar de que eres hijo de Dios. Muy bien, ante esto nuevamente vemos cómo vuelve Jesús a utilizar la palabra, ¿verdad? Le dice, escrito, escrito está. ¿Ok? ¿Qué sucede? Vemos una tercera tentación. ¿Sabes qué ve aquí? El diablo no se cansa, ¿verdad? El diablo trabaja mucho en estar tentando. Vemos una tercera tentación. Pero ahora el diablo cambia de estrategia, ¿verdad? Ya no quiere meter duda, ante esto ve que no le funciona, ¿verdad? Y ahora cambia de estrategia y hace algo. Le muestra a Jesús, ¿verdad? Los reinos, la grandeza del mundo, las riquezas, y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Es decir, el diablo estaba pidiendo la adoración para él. La respuesta de Jesús acerca de esta tercera tentación la encontramos en Mateo 4:10. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Verso 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, con esto que acabamos de ver, cuando todo parece estar empeorando, cuando ya ayunaste y no pasa nada, cuando ya oraste y no pasa nada, cuando ya parece no haber salida, te lo voy a poner en otras palabras, cuando ya fuiste a un médico y ya fuiste a otro y ya fuiste a otro y todos te dicen lo mismo, que ya no hay remedio, que ya no hay cura, ¿verdad? Cuando ya la escasez o el problema o la tribulación ya no solamente nos llega al cuello, sino que ya nos rebasó por completo. Cuando nos encontramos, ¿verdad? Sumergidos ya totalmente en esa prueba, en esa tribulación, en ese desierto. Y cuando pareciera que el desierto está venciendo, cuando esa escasez es muy severa, tenemos que recordar Romanos 8:28, lo acabamos de leer, donde nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Eso, por lo que estás pasando, por lo que tal vez estás atravesando en estos momentos, pudiera no tener sentido. Es más, te decía hace un momento, podría haber queja, porque yo, ¿verdad? Señor, ya no me escuchas. Pero eso Dios lo utiliza, escucha muy bien, para fortalecerte. Estás en esa prueba y estás en ese desierto con un propósito, para ser fortalecido. Aunque parezca lo contrario, recuerda
Jesús tenía hambre y fue tentado precisamente por el diablo en esa dirección. Le dijo, ¿qué te cuesta, hombre? No te cuesta nada, haz que estas piedras se conviertan en pan, una salida fácil, pero no. El propósito de Dios, escucha, ante esa enfermedad que pareciera no tener salida, trae ese problema que pareciera no tener solución, es que tú y yo seamos fortalecidos. Acabamos de leer que al final Jesús le dice, vete, Satanás. Y sucede algo tremendo. Dice que vinieron ángeles y le servían. Wow. Jesús, Jesús salió victorioso. Aunque en un inicio no lo pareciera, Jesús fue fortalecido y Jesús salió victorioso. El desierto, el proceso, es parte de una formación espiritual que nos va a llevar a dos cosas, a ser fortalecidos y a poder ver la victoria. Ese desierto que parecía no tener fin, ¿verdad? Terminó con la victoria de Jesús. Realmente Jesús estaba siendo fortalecido. Ahora déjame decirte algo. Cuando estemos pasando por ese desierto, ¿verdad? Es muy probable, escúchalo bien, es muy probable que hayamos sido llevados por el Espíritu Santo, lo acabamos de leer en un inicio. Es muy probable que el mismo Espíritu Santo nos haya llevado a ese desierto con un propósito para ser fortalecidos y al final poder confirmar y poder decir sin incertidumbre, sin duda, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto que te estoy diciendo lo comprobé hace unos días, ¿verdad? Todos los de la iglesia de Tepito saben que pasé por una operación, entre comillas, porque sucedió algo, ¿verdad? Entre comillas, sencilla, fácil, como dicen, de rutina. No había problema en esa operación que fue ambulatoria. Sencillo. Me dice el doctor, te opero en la mañana y en la noche te vas hasta caminando. Me dice. Y sí, en efecto, así sucedió. Pero llegué a mi casa, me dormí y en el transcurso de la noche, ¿verdad? Todos saben lo que sucedió. Un punto se botó, me empecé a desangrar, ¿verdad? Y por poquito ya no la contaba. Y por un momento, ojo, por un momento, el diablo quiso traer duda a mi vida. ¿Sí? Porque yo, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Las cosas empezaron a empeorarse, ¿verdad? Gracias a Dios, Brenda estaba más tranquila, pudo hacerme entrar en razón, gracias a Dios. A las 4 de la mañana, ¿verdad? Tuve contacto con el doctor, le mandamos fotos de todo lo que estaba pasando, me cita y para el sangrado. Me ve y para el sangrado. ¿Sabes? Al día de hoy puedo comprobar y puedo decirte con todo el peso de gloria que eso que parecía malo, ¿verdad? Que eso parecía no tener sentido, al contrario, todo estaba empeorando. Me dice el doctor, gracias a Dios que usted despertó. Si no hubiera despertado, si se hubiera quedado dormido,
le hubiera venido un paro cardíaco por toda la cantidad de sangre que usted perdió. Pero te decía, gracias a Dios, hoy puedo comprobar esto de Romanos 8:28. Y hoy estoy aquí dándote testimonio de esto. Que todas las cosas, no importa lo que parezca, no importa lo que escuches, que pareciera algo que no tiene sentido. Dice Romanos 8:28, llévate esto hoy, ¿verdad? En tu corazón. Yo no sé por lo que tú estás atravesando en estos momentos, o por lo que tú estés, el desierto que estés atravesando. Pero Romanos 8:28 dice algo muy tremendo. Al final, ¿verdad? Todas las cosas, todas las cosas nos van a ayudar para bien. ¿Ven? Apóyame ahí desde donde tú estás. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Papá, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando, Señor. Te agradecemos que nos hayas dado, Señor, un día más de vida. Te agradecemos que estemos iniciando, Señor, buscándote a ti, poniéndote a ti en primer lugar, buscando tu alimento, Señor, buscando tu dirección por medio de este devocional. También, Señor, hoy has hablado y queremos darte gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que todas las cosas, Señor, nos ayudan para bien. Que no importa cuán grande sea el desierto. Es más, que no importa lo que los médicos digan, lo que escuchemos, lo que veamos o lo que el enemigo hable a nuestra vida, Señor. No importa. Porque sabemos que al final, Señor, seremos fortalecidos. Seremos victoriosos, Señor, porque hemos entendido que todo es parte de un proceso, de una formación, Señor, y nos ayuda a bien. Gracias, papá. Gracias. Ahora veremos las cosas de manera diferentes. Veremos el desierto como una manera de ser fortalecidos. Ya no habrá quejas, Señor, porque sabemos que tú nos estás preparando el camino, Señor, para que al final cada uno de nosotros seamos victoriosos. ¿Cómo no agradecerte, papá? Gracias, Señor. Gracias, papá. A ti sea la honra, la gloria, el honor y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.